Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Este no es un aviso sobre maquinaria agrícola, es sobre productores y contratistas que día a día buscan ser los mejores. La última innovación en picado, cosecha, tractores y forraje está en Argentina. Está para vos. Claas, inspirados en los mejores. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Conociéndote. Mira, yo nací en la Ciudad de México, al revés de todo lo que todo el mundo pensaría. Soy flor de asfalto. A mí me gusta mucho pintar. Cuando pinto me voy a otro mundo. ¿Qué sabes de Argentina? El mate está rico. Me gusta mucho cocinar, siento que es como la culminación de un esfuerzo de atrás muy, muy fuerte, ¿no? Que es la producción. Al escucharte me lleva a mi infancia porque nosotros nos criamos con el Chavo. Producimos huevo, pollo, puerco, res, pavo, productos de cuidado personal como cremas, productos listos para comer, miel, también tenemos abejas. ¿Cómo despejás tu cabeza? Ir a surfear. Fuiste kitesurfista, de las mejores de México, campeona. Bueno, también hiciste parapente, paramotor. Se me hace muy impresionante que todos comemos, pero que nadie sabe de dónde sale esa comida. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, transitando ya la 7ª temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Nos puedes escuchar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un guiso, entrenando, recorriendo lotes y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Además, si les gusta lo que hago, ya en un plan fanáticos, pueden darle seguir en Spotify y en YouTube para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de la veterinaria mexicana Varenka Smutny Valle, también conocida en Instagram como Vikinga Tropical. Varenka nació en Ciudad de México y viajó por casi todo el país en algún momento de su vida y también creo que anduvo por Nueva Zelanda. Todos esos viajes y conocer tantos lugares y personas le ha ido abriendo la cabeza. Y de allí que dice que uno aprende más en viajes que en pupitre. Quizá vamos a hablar algo de eso. La Vikinga Tropical es una granja multipropósito situada en Colima, unos 700 kilómetros al oeste del DF sobre el Pacífico, que Varenka y su esposo Eduardo Ochoa han puesto en marcha para realizar una crianza regenerativa de animales, de plantas y de humanos.
Es un proyecto productivo y ecológico que alimenta a más de 600 familias en todo México. Allí tienen bovinos, cerdos, pollos, gallinas y pavos. Además, diseñó su propio sistema de comercialización y distribución para llegar directo a los consumidores. Hasta ahí su costado vinculado al campo, pero Barenca es mucho más que una productora de alimentos. Durante varios años fue considerada la mejor kitesurfista de México, con varios títulos de campeona nacional. Vuela para motor y parapente, incluso tiene licencia para llevar otras personas. Dijo en una nota que trata de hacer cuanto curso pueda, desde vuelo en globo aerostático hasta carpintería. En Instagram tienen más de 390.000 seguidores de todo el mundo. Es el lugar donde Barenca muestra cómo trabajan con animales y cultivos para producir alimentos de alta densidad nutricional. Soñadora, atrevida, valiente, innovadora, inspiradora. Hay una frase que creo que la define bastante. Uno tiene que seguir lo que le apasiona y hacerlo con todo el gusto del mundo. Bueno, Varenka, bienvenida al podcast de tu vida. Yo intenté resumir la introducción, pero no pude. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Sobre todo, mejor todavía más después de semejante introducción. Bueno, vos sabés que te digo esto más allá de las preguntas. Los entrevistados saben que yo les mando las preguntas, pues yo quiero que es un espacio que, bueno, quienes pasan por aquí se sientan cómodos. Pero esta está fuera de protocolo y nosotros, al escucharte, me lleva a mi infancia, porque nosotros nos criamos con el Chavo. En Argentina, vos sabés que se ve mucho el Chavo, incluso hoy hay canales que repiten aquellos episodios viejos de la serie. Y bueno, nada, tu acento me lleva a ese momento de mi infancia. Bueno, quiero dividir esta charla en dos, si es que podemos hacer una diferenciación. Por un lado, yo hacía un poco en la introducción, todo lo que es la vida de granjero, ranchera, produciendo lo más amigablemente posible para generar alimentos de alta densidad nutricional. Y por otro lado, tu costado más aventurero y deportivo, la kitesurfista, parapentista y todo eso. Pero arranquemos por el principio. Contame de tu infancia, dónde naciste y te criaste, qué hacían tus padres, cómo fue esa infancia. Mira, yo nací en la Ciudad de México, eh, al revés de todo lo que todo el mundo pensaría, pero sí, soy flor de asfalto. Y sí, nací en la Ciudad de México, me crié ahí hasta los 15 años y pues en ese entonces la Ciudad de México era la ciudad más grande del mundo. Y entre tráfico y esto y el otro, pues yo vivía en una colonia bastante como una burbuja dentro de todo ese merequetengue de cemento. Y era una colonia llena de árboles, donde podías escalar las piedras y había un lugar que a mí me encantaba que se llamaba La Hondonada, llena de ríos y como de estos, pues, animalitos que uno encuentra en los charcos y a mí me encantaba todo eso, renacuajos. Em, y tenía una perrita que era así como mi máxima compañera para todos lados. Y creo que esas cosas fueron muy importantes para mí, porque me di cuenta que los animales son, bueno, para mí fueron base principal de mi infancia. Ujú. Mi papá cuando yo nací, bueno, antes de que yo naciera había trabajado mucho, era director de fábricas de papel y se hartó de trabajar y cuando nací dijo, ya no quiero trabajar más, esto me está consumiendo la vida y mejor quiero realmente estar con mi familia. Y así que dejó de trabajar y pues fue un papá que estuvo mucho conmigo y que pues mi mamá también estaba ahí también. Tengo hermanas grandes, me llevan 16 y 15 años. Ah, Entonces tuve como muchos guías ah, que, que creo que, no sé, más bien
creo que, digo, les agradezco mucho, pero igual y me saturé un poco porque era muy rebelde. De hecho, pues muchas veces le dijeron a mi mamá como que no, pues tiene déficit de atención, no puede venir a esta escuela, o sea, era una niña problemática, la verdad. Fui a 13 Problemática escuelas. para estar Sí, en la fui, escuela, pero me imagino que sí, con todo eso que me contabas, estar en la naturaleza y escalar y buscar piedritas y bichitos abajo de algún arbusto y todo eso, podías estar horas. sí, sí, claro, claro, completamente. Pero sí, para la sociedad común, pues una persona que se mueve tanto, que tiene tanta interés, preguntar, no se puede estar quieta, entonces pues como que da lata, da problemas. Entonces le decían que me tenía que medicar, mi mamá dijo, no, 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 claro que no la voy a medicar. Y pues nada, fui encontrando mm, cómo creo que cómo agradar sin tener que, sin tener que tomar medicamentos. O Sin sea, tener que saber, encajar, digamos, también. sí, o sea, por ejemplo, en la escuela, pues yo terminaba muy rápido las tareas y me aburría y entonces empezaba a hacer otras cosas porque pues un niño que termina y ya acabó su tarea, pues Sí, ¿qué hace? seguro. Empieza a ver qué más hacer, ¿no? No, no es como que como niño puedas simplemente ver a la pared. Entonces, pues nada, más bien como que me ponía a platicar o algo así y eso molestaba mucho a los maestros. Pero luego encontré que pues igual y más bien podía ayudar a mis otros compañeros en lo que ellos tenían que hacer o cosas así. Finalmente llegué a los 15 años bueno, en México la delincuencia estaba muy fuerte en ese entonces, en la Ciudad de México. Y entonces mi papá decidió que ya era momento de salirnos de la Ciudad de México y nos venimos a vivir a Colima. Es un estado dentro de México que tiene costa y es tropical. Aquí ya no vivo en Colima, pero bueno, en el estado de Colima sí, pero no Claro. en la ciudad de Colima. Ajá. Y eso fue cuando yo tenía 15 años, en segundo de secundaria, y llegué aquí y la escuela a la que fui, pues como que me gustó la gente y el lugar, o sea, como que me hizo bien, creo, Mm. haberme venido para acá. Y llegó el momento de estudiar de una carrera, de hacer una carrera. Igual vamos a ir y venir en el tiempo, porque entiendo que todo lo que tiene que ver con el kitesurf y todo eso por ahí arranca por ahí más pegado en esa época o no, pero no sé, pero cuando tuviste que elegir qué estudiar, eh, que terminaste eligiendo veterinaria, ¿cómo fue esa decisión? ¿Tenías otras cosas, como yo le llamo plan B, otras opciones que por ahí hubieses elegido o lo tenías claro? Ah, mira, te voy a platicar. Primero, estuve unos años en Colima y luego me quise ir a vivir a Nueva Zelanda un año, como segundo de prepa lo hice allá. Ah, Y es un programa bien padre, se llama EF, en donde tú puedes llegar a una casa de una familia que no conoces, hay un catálogo de familias, ujú. digamos. Y un catálogo, no un catálogo de familias, porque tú nunca escoges a qué familia llegar, escoges a la que te caiga, o sea, a la que caigas. Pero ellos sí tienen un catálogo de estudiantes. O sea, yo estaba en un catálogo de estudiantes y ellos escogen a qué estudiante quieren. Y entonces llegué con esa familia, que era una familia bien interesante. Tenían una muy pequeña granja, eran una familia muy humilde, porque aparte este programa pues paga a la gente que recibe. Ajá. Entonces
hay familias, o sea, unos amigos, por ejemplo, llegaron a granjas enormes con familias de muchísimo dinero y así. Yo llegué, a mí me tocó llegar a una familia súper, súper humilde donde compartía yo cuarto con otra persona, era una estufa de leña. Así, a mí me encantó esa experiencia, o sea, fue algo súper revelador y creo que ahí fue como un parteaguas en mi vida, en ver que realmente pues era lo que me gustaba, me empecé a meter mucho en los deportes, vivía cerca de la playa, entonces empecé a surfear, me hice salvavidas y hice, pues nada, aprender el mantenimiento diario de una granja pequeña, hacíamos humus de lombriz y producíamos un poco de nuestros alimentos. Y era una mujer con la que llegué, se llamaba Robin, y era una mujer súper, súper fuerte. Ella había tenido una enfermedad muy fuerte que se trata de que los nervios dejan de sentir. Entonces se podía, como nuestra estufa era de leña, a veces se quedaba, por ejemplo, caliente Claro, sin que ya estuviera prendida y de que ponía la mano y no se daba cuenta y todo así de que, o sea, se daba cuenta por el olor, no porque le claro, dolía. sí, sí. Entonces, pues vivir con una persona así de fuerte, de resiliente, a ella todo el mundo le dijo que no iba a poder caminar, que sí, no, que ya se olvidara de caminar. Ella antes era alpinista y cuando a un alpinista le dicen, no, ya no puedes caminar, pues como que se te va la vida para abajo, ¿no? Ella en vez dijo, ah, bueno, si ya no voy a poder caminar, entonces voy a ser kayakista. Ujú. Y entonces se puso a hacer kayak, dijo, no, y pues a hacer terapias y a fortalecerse y hasta que ya pudo volver a caminar. Y hacía de todo un poco, o sea, le costaba trabajo ciertas cosas, había que ayudarla un poco, pero una resiliencia increíble, increíble. O sea que dices, yo todo lo tengo que poder, porque si esta persona con estas eh, pues trabas puede todo esto, no se vale que uno se ponga aquí a lloriquear por tonterías, ¿no? Mm. Y eso te Entonces, marcó mucho. ¿Vos estuviste un año ahí, me dijiste, o más? sí, 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 estuve un año ahí. ¿Cuántas cosas que hiciste en un año? Porque hiciste, bueno, de todo, más allá de trabajar ahí, ¿no? Y ayudar. Me dijiste de guardavida, del surf y todo eso. ¿Eso te marcó para decidir cuando años después tuviste que decidir qué estudiar? ¿Lo tenías claro o aún así tenías dudas? Pues luego regresé a la ciudad digo, luego regresé a México y ya seguí estudiando la prepa, pero mis papeles no llegaron. Entonces conocí a mi novio, Eduardo, que ahora pues ya Ujú. es mi esposo, y, y él me empezó a enseñar una vida padrísima de kitesurf y de surf y de playa y de viajes y esto y el otro. Y entonces no llegaban mis papeles para poder terminar la prepa y entonces dije, ay, pues la voy a terminar en la prepa abierta, o sea, solo voy a hacer los exámenes de la SEP y ya termino toda la prepa. Y entonces venían o sea, quería yo poderme ir de viaje con Eduardo, que iban a hacer sus vacaciones, y entonces me quedaba, o sea, tenía como 2 o 3 meses para poder hacer toda la prepa, y ya lo hice, o sea, hice los exámenes, los pasé, o sea, estudié para ellos, los pasé, y terminé toda la prepa mucho antes que pues todos los demás. Y entonces ya tenía como pues esta libertad de poder viajar y de hacer deportes y de todo. Y entonces eso hice, agarramos una combi, Eduardo y yo, y nos pusimos a viajar por todo México. Ujú. Le pusimos una cama y una cocina y nos fuimos. Y, y eso como que marcó mucho mi decisión después en qué estudiar, porque mi abuelo es doctor, bueno, era doctor
era médico cirujano y yo quería estudiar medicina. Me encanta, me fascina cómo funciona el cuerpo, o sea, entender cómo funciona el cuerpo humano o el cuerpo animal o cómo funcionan las cosas me gusta mucho. Entonces yo por eso quería estudiar medicina, pero luego estaba viajando y como que decía, híjole, voy a tener que decirle adiós o sea, adiós a todo esto que amo de viajes, de deporte, porque en ese entonces ya también estaba compitiendo en kitesurf y como que no era compatible con la vida de médico. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que quiero aprender en medicina? ¿Por qué quiero estudiar medicina? Pues porque me encanta saber cómo funciona el cuerpo y principalmente eso, porque quiero ayudar. Y entonces vi a los animales y dije, bueno, pues hemos de funcionar bastante similar. Entonces, y aparte, no me va a dar no sé qué si, o sea, como que se me hace mucho más fácil el trato con los animales que con la gente. Entonces, mm, pues se me hizo como muy fácil decidir, ¿no? Pues entonces veterinaria, eso sí es compatible con todo lo que quiero y con poder, o sea, no es tan, tienes que estudiar y matarte estudiando como medicina. Ujú. Sí. Eh, y entonces empecé, y le dije a mi papá que iba a querer estudiar medicina veterinaria. Y no, pues fue como muy, no querían mis papás que yo estudiara veterinaria para nada, porque era una carrera como que solo de hombres en ese entonces. Me decían, es que, y sí, igual y era como no sé, en ese entonces como el 10% de mujeres nada más. Y, pero luego cambió mucho y aparte los hombres empezaron a salirse y las mujeres fueron las que se quedaron y luego me fui a las Islas Canarias a estudiar allá y cuando regresé también no me revalidaron ciertas cosas y entonces regresé un año más abajo y esa generación eran mucho más mujeres. Mirá. Entonces, pues bueno, el caso es que mi papá como que no quería que estudiara eso, y aparte sobre todo no quería porque vivíamos en Colima y la carrera estaba en Tecomán y es 1 hora de carretera diaria, una de ida y una de regreso. Claro. Sí. Y entonces, pues como que no le daban ganas principalmente por eso. Mm. Y, pero nada, lo logré convencer, como con todo lo demás. Y, y ya me metí a estudiar veterinaria. Y yo empecé a estudiar veterinaria porque yo me quería, o sea, después de todo este pensamiento y así, dije, bueno, me quiero dedicar a fauna silvestre, quiero estudiar veterinaria para poderme ir a África y estar ahí en las reservas con los leones y los chimpancés y así, esa era mi tirada. Pero uno cae a veterinaria por razones muy diferentes, todos creo que éramos diferentes y entramos, o sea, entras la primera semana. Y en la primera semana, bueno, como al día 10 te hacen una prueba, bueno, no es una prueba para ti, ¿no? O sea, hacen una práctica Mm. que es abrir una cabra. Entonces tienes que abrir una cabra bueno, una cabra enferma, ¿no? Es una necropsia, se le llama, Sí. para saber qué es lo que tiene mal. Pero como que mucha gente entra a veterinaria pensando en que va a peinar perros y a que va, porque, o sea, la principal respuesta de por qué estudiaste veterinaria en el tercer día de clases es porque me gustan mucho los animales. Y de repente, pues te hacen abrir una cabra y fue, o sea, para muchos, unos se vomitaban, otro se desmayó, otro así, ¿no? Entonces, ya en la segunda semana ya solo éramos la mitad. Ujú. Es un buen Y filtro. sí, la verdad que sí, o sea, ¿para qué te pones a perder tiempo si no es lo tuyo? Sí, sí.
Y creo que es muy importante saberlo, porque sí, mucha gente entra a estudiar veterinaria pensando eso, que va a estar acariciando perritos, y pues veterinaria es una cosa muy diferente a eso. Mm. Marenka, te quiero preguntar por cuándo o en qué momento decidieron con Eduardo, tu pareja, tu compañero, poner en marcha Vikinga Tropical y qué es lo que hacen en Vikinga, de qué se trata. Mira, como yo estaba estudiando veterinaria, pues nos empezaron a llevar a granjas industriales. Y las granjas industriales son lugares muy feos. O sea, están los animales todos encerrados, con un espacio así chiquitito, en una jaula del tamaño de una hoja de papel, meten a 3 gallinas. Las puercas gestantes nunca pueden voltear hacia atrás, o sea, no se pueden dar ni siquiera la vuelta en una jaula. No sé, para mí eso era maltrato animal, y se me hace que el mundo debe cambiar ante esa situación. Y entonces, como mi manera de cambiar era, pues, no consumir eso, porque cada que tú consumes eso estás votando para que siga sucediendo, ¿no? O sea, si compras un huevo de ese tipo de gallina, estás diciendo, sí, está bien, toma mi dinero, síguelo haciendo. Entonces, pues para mí eso era muy fuerte. Yo no quería estar fomentando y apoyando para que esos animales vivieran en esas condiciones. Y aparte que se normalizara, o sea, como un civil X, pues muchas veces no sabes qué es lo que está pasando atrás, pero ya como veterinario, ver que todos los veterinarios dicen, sí, esto está bien, sí, así tiene que ser, o sea, es como, ¿cómo puede ser que esto te parezca correcto? No está bien que los animales estén así de encerrados, y que tengan que tomar todo el tiempo antibióticos, y que, o sea, las condiciones que tienen que pasar para que la vida se pueda mantener en esas condiciones está muy fuerte, y verlo como si fuera lo correcto, no se me hacía bien. Entonces, pues yo me volví vegetariana para eso, para no apoyar ese tipo de sistemas. Y entonces, pues fui 6 años vegetariana, pero era como estaba haciendo, como yo era campeona nacional y hacía mucho ejercicio, mucho deporte, pues empecé a sentir en mis articulaciones como que necesito la proteína, necesito esta, es- pues sí, estos nutrientes que la carne me daba y ya no los estoy obteniendo. Entonces, pues con mi esposo le dije, oye, pues vamos comiendo para nosotros, produciendo al menos huevo para nosotros. Entonces, sus papás tenían un espacio grande en su casa, un jardín grande, y son buenísima onda. Entonces, nos dieron chance de poner ahí unas gallinas, y, y así empezamos con esas 100 pollitas. Y contame un poco más qué es lo que hoy producen y cómo han hecho con la comercialización, que también han trabajado en eso, porque claro, uno después puede ponerse a producir, pero después lo tiene que vender y como vos decías, bueno, a veces es más difícil, por lo menos acá en Argentina, en los canales de comercialización, si bien ahora todos estamos más acostumbrados, bueno, hay que trabajarlos también. Entonces, ¿qué es lo que producen hoy y cómo han trabajado para desarrollar esos canales de venta, de comercialización? Mira, producimos huevo, pollo, puerco, res, pavo, eh, productos de cuidado personal como cremas así para la piel. eh, También vendemos desodorantes, hago un bloqueador solar, productos que listos para comer, como barbacoa, cochinita pibil, cosas así para como facilitarle la vida a la gente que consume, que quiere comer bien, rico, pero no tiene tiempo para cocinarse todo eso. Miel, también tenemos abejas. eh, esos son los productos que vendemos.
Y Varenka, los productos como los que ustedes producen, en calidad está claro que son mejores. ¿Cómo están en precio con relación a los más industriales? Porque a veces eso es lo que hace al consumidor elegir por otro lado. Digamos, el que puede, obviamente, el que puede, puede, y por ahí las personas que no pueden, entonces se termina volcando al otro. Pero por ahí, ¿cómo es en el caso de ustedes? Sí es más caro, pero creo que la gente que nos compra sabe que vale la pena. O sea, mm, que lo pagues ahorita no significa que no lo vas a pagar después. O sea, más bien que no lo estés pagando ahorita no significa que no lo pagues después. O sea, Sí. ahorita la gente que consume nuestros productos es gente súper saludable, que, que pues está muy bien, ¿no? Su salud está muy bien. Entonces, como que es un seguro médico, digamos, Mm. que no vas a tener que estar pagando después en doctores o que no vas a tener que estar pagando en que ya no tienes espacios naturales limpios, porque también pasa, ¿no? O sea, nosotros no solo es producir un producto, sino que estamos regenerando la tierra, mejorando los espacios, no contaminamos las aguas que usamos. Y eso también es, o sea, si tú vas a una granja industrial, no se puede entrar en primer lugar, no se puede entrar por la bioseguridad Bioseguridad. que tienen, ¿no? Pero tampoco se puede entrar porque dices, no, hombre, qué pestilencia es esta, o sea, huele súper mal, tienen unos lodos que contaminan las aguas, o sea, entonces creo que es importante también ver qué es lo que realmente estás pagando cuando compras, no sé, si el huevo cuesta 2 pesos el industrial, el nuestro cuesta 3.50, 3 pesos 50, ¿no? Entonces sí es una diferencia notable, pero en primera estamos cuidando el espacio. Aparte, estamos cuidando tu salud porque no tiene ni antibióticos, ni promotores del crecimiento, ni todo lo que no debe de tener. Y aparte, en realidad, en cuanto a nutrientes, termina siendo más barato los nutrientes de nuestro producto porque es mucho más alto. O sea, digamos, si el huevo industrial tiene 6 gramos de proteína, el nuestro tiene 12 gramos de proteína, pero no cuesta el doble, cuesta un poco menos del doble, pero Mm. sí tiene el doble de proteína. Entonces, sí, igual y pareciera que en ese cascarón adentro va lo mismo, pero no es lo mismo, es un producto mucho más cargado de nutrientes. Mm. No nada más agua y ya, más aparte lo que no quieres comerte. Entonces, creo que es más, o sea, creo que es importante fomentar la educación en cuanto a conocer qué es lo que estás comiendo realmente y qué pasa, por qué algo es barato. O sea, ¿qué significa que algo sea barato? Hay cosas que pues si uno vende a 5 pesos y el otro a 10 pesos y son exactamente lo mismo, bueno, pues sí, te están viendo la cara. Pero esto no es un mismo producto en diferente precio, es un producto completamente diferente, que se produce diferente, que tiene cosas diferentes, que tiene un tiempo diferente, o sea, nos tardamos más o menos el doble de tiempo en producir nosotros los animales. Entonces, pues no es lo mismo, eh, no es el mismo producto. Mm. Sí, 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 Ujú. claramente, claramente. Em, Fuiste mamá hace un tiempo, no me acuerdo, hace cuántos años tiene tu pequeña. Creo que es una nena, ¿no? Tenemos una niña de 7 años y un niño de 1 año 8 meses. Ah, ese había visto yo, el más chico que andaba con él de un lado para el otro. Pero bueno, lo que te quería preguntar era cómo había sido ser mamá y ranchera o granjera al mismo tiempo.
cómo te había cambiado la vida, esa dinámica, porque si bien entiendo que viven ahí mismo, bueno, la madre se tiene que ocupar de ciertas cosas, por más que el padre se puede ocupar de otras, pero hay algunas que no se puede ocupar y tiene que estar la mamá. Bueno, ¿cómo pudiste arreglártelas con eso? Pues mira, ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, es algo súper, súper bonito, sí se intensifica todo mucho porque, pues, sobre todo con Luz, con la primera, me costó mucho trabajo, no lo que tienes que hacer cuando eres mamá, sino lo que tienes que dejar de hacer cuando eres mamá. O sea, dejar de volar parapente, dejar de hacer kitesurf, dejar de surfear, todas esas cosas, pues en el embarazo ya parecía tortuga volteada surfeando. En parapente ya no quería volar porque cualquier sentón o cosa, pues no quería ponerme en ese riesgo. Entonces, para una persona tan inquieta como yo, tener que frenar así de golpe fue como que muy difícil. Pero por otro lado me ayudó a hacer otras cosas, o sea, a hacer carpintería, por ejemplo, hice de los muebles de mi casa y a hacer o sea, armar el rancho. Entonces, pues unas por otras. Y, y creo que tenerlos en el rancho, pues es súper bonito, como que la experiencia de que ellos mm, más bien de aprender a ver el mundo a través de los ojos de los niños es bien padre, es bien bonito porque pues no tienen todos estos tabús y todas estas complicaciones que nosotros tenemos y que se ve que les fascina, les encanta el rancho, el movimiento y luego también que hayan crecido desde cero, o sea, esto es lo único que conocen también es un poco difícil porque llega un punto en el que pues, se saturan, ¿no? No es nada nuevo ir a ver gallinas o no es nada nuevo ir al mar que está a 1 kilómetro, ni ir a ver si ya parió la puerca o, o nada de eso, ¿no? Entonces, como que cosas que para cualquier otra persona es como, wow, ve, el niño se muere de ganas de ir a hacer eso y a veces mis hijos es así como, bueno, sobre todo Luz, la más grande, como que, ay, pues sí, luego al rato vamos, o así, como que Bueno, no te das cuenta. seguramente para tus hijos, la novedad o abrirán más los ojos cuando vayan a la ciudad o cuando van a alguna ciudad con luces y cosas que por ahí no están acostumbrados, como, bueno, como pasa, yo también soy de una ciudad del interior y cuando veníamos a Capital Federal, a Buenos Aires, también veíamos los edificios altos y las luces y bueno, tantos autos que no te gusta porque no es tan lindo, pero que a un chico, un niño, por ahí le llama la atención. Sí, 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 claro. Bueno, Vareca, nos quedan dos preguntas de esta parte y después vamos a ir al ping-pong, donde vamos a hablar de todo un poco. Y esta pregunta tiene que ver con, también te has convertido, o se han convertido en grandes comunicadores y contar parte de las cosas que estamos charlando en tu Instagram y no sé si en alguna otra red social. ¿Qué cosas elegís vos hoy para contar y mostrar y qué feedback recibís? Mm, Híjole, es como muy natural, la verdad, lo que va cayendo y lo que va pasando en la granja es lo que voy compartiendo y lo que traiga en la cabeza, no tengo para nada como un plan así armado que, este día toca esto o este así, porque pues la naturaleza va dando lo que va dando, ¿no? Entonces no lo tengo muy como armado, sino lo que se me va antojando. Y pues me ha gustado mucho compartir, porque me gusta crear comunidad y me gusta que la gente vaya conociendo cada vez más de campo, que agradecen, así como, yo no sabía eso, no tenía ni idea que las gallinas podían poner huevos sin necesitar un gallo o así, o sea, como que
se me hace muy impresionante que todos comemos, pero que nadie sabe de dónde sale esa comida. Entonces, me gusta que conozcan y que agradezcan ese conocimiento. Está padre. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? Esta pregunta yo creo que es difícil, pero va o no, depende. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy, de todo ese abanico de cosas que haces hoy? Vos viste que todos hacemos un montón de cosas, en lo laboral, en lo profesional, pero hay cosas que te gustan más que otras. Ese día que vos te despertás y decís, me toca hacer esto, qué bueno que va a estar hoy. ¿Hay algo, hay un eso en tu vida laboral? Me gusta mucho estar con los animales, o sea, si tengo como que tiempo libre así, bueno, casi no sucede, pero más bien tengo que ir a verlos porque tengo que ir a verlos, pero solo ir a verlos por estar ahí con ellos, así, perdiendo el tiempo, estar ahí, eso me encanta. Y también me gustan mucho las relaciones, o sea, ir a conocer gente nueva y sí, y ver qué regalo va a traer el universo, eso me gusta. Hacer tours me gusta, pero me cansa mucho hacer tours, por eso hago pocos eh, al mes, o sea, hacemos más o menos uno al mes. Y me gusta mucho, me divierte, conocemos gente bien padre y creo que se van con una experiencia bien bonita, pero sí me cansa. O sea, la verdad es que yo estoy acostumbrada a no ver a nadie. Entonces pueden pasar 2 semanas y yo no veo a nadie. Y Ujú. cuando veo a gente me canso porque pues, no sé, no, me desacostumbro. Pero Sí. me gusta mucho. Bueno, ahora sí llegamos al ping-pong del podcast de tu vida y la primera pregunta tiene que ver con cómo despejas tu cabeza después de por ahí un día largo o, bueno, puede ser que por ahí te cansan ciertas actividades y todo. ¿Qué te despeja la cabeza? ¿Qué te pone la cabeza en otra cosa para después volver a eso, al trabajo? Que por más que te guste, porque a mí también me gusta el periodismo, pero a veces necesito poner la cabeza en otra cosa para resetear. Ir a surfear, meterme al mar es así como limpiar, así como si metieras un palo lleno de tierra y lo metes al mar y se le quita la tierra, así siento yo, o sea, me meto al mar y se me quita como que todo lo sucio que pueda traer mi cabeza. Mm. Bueno, fuiste, decía yo en la introducción y en algunas partes de la charla hablamos que fuiste kitesurfista, de las mejores de México, campeona. ¿Cómo fue ese momento? ¿Todavía ubicame en qué momento, de cuántos años tenías? En ese momento todavía ni pensabas en ser granjera, estabas estudiando veterinaria. ¿En qué momento de tu vida te agarró eso? Eso me agarró como de los 18 a los 24, 25 años. Mm. Ujú. Y fuiste campeona de México, ¿verdad? Sí, y también o sea, segundo lugar de Norteamérica. Ajá. ¿Y extrañas algo de esa vida? O bueno, forma parte de esa edad y de esa época y de esa etapa de tu vida, digamos. Sí extraño, me gusta mucho el kitesurf, se me hace un deporte padrísimo, pero sí lo sigo haciendo, o sea, sí, cada que hay viento vamos a hacer kite y mi esposo también lo hace, entonces pues compartimos eso, cada viaje que hacemos lo hacemos como que pensando en eso, entonces de alguna manera pues sí lo hago mucho menos, pero no es como que ya abandono total, y aparte me encantaría que mis hijos aprendieran y que les llame la atención también. Sí. Bueno, también hiciste, y no sé si cada tanto haces parapente, paramotor. Yo hice una vez parapente y es para el que se lo hace por primera vez. En mi caso fue primera y única. No fue paramotor, sino fue parapente lanzándome desde una montaña. Y, y bueno, el instructor te dice, cuando yo te diga corre, y tenés que correr al abismo. Es contra, no sé, sería contra, indicado para la cabeza de uno, porque es tirarse al precipicio. Después, bueno, vos sabés que se abre el parapente, vas a volar y todo, pero para uno que lo hace por primera vez,
es raro, pero estar volando en el aire fue una sensación, escuchando solo los pájaros y el viento, y fue una sensación alucinante. ¿Cuál es tu experiencia? Sobre todo del parapente, para motor tenés el motor atrás y todo, bueno, por ahí el ruido te ensucia un poco más la experiencia, digamos, pero bueno. Pues a mí me encantaba. Yo volé por muchos años y yo me dedicaba a volar a la gente. O sea, ese instructor que te llevó, pues yo hacía eso. Entonces, me gustaba muchísimo volar y hacía mucho cross, que significa que vas como tratando de llegar lo más lejos que puedes, porque pues el viento te lleva a donde vas encontrando termales y el chiste es ir yendo lo más lejos que puedas, ¿no? Entonces, ir conociendo nuevos lugares, aterrizar quién sabe dónde y a ver dónde aterrizo hoy y a ver qué pasa y a ver, no sé, se me hacía súper divertido, muy, muy bonito ver todo desde arriba, es precioso. Y luego también me empezó a llamar mucho la atención como la psicología, cómo actuaba cada persona que volabas, porque hay unos que pueden gritar y volverse locos, hay otros que se quedan mudos y petrificados, hay otros que pues nada, simplemente lo están disfrutando mucho. Y me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, volé a un señor de 80 años y yo creo que es de los que más lo ha disfrutado. O sea, la gente mayor disfrutaban muchísimo los vuelos, como que después de tantos años de vivir siempre lo mismo y poderles dar una oportunidad de, después de todos esos años, algo que no conocen, como que se les hacía muy increíble. Bueno, y has volado con tu madre también, creo, ¿no? Sí, varias veces la volé. Sí. Esa también debe ser una sensación linda y Sí, muy extraña. bonita, muy bonita. Bueno, y también tuviste un encuentro cercano con cocodrilos en esos vuelos, me imagino que, o no sé si era de esos que vos decías, bueno, salgo y veo hasta dónde llego. Leí que caíste en un lugar, que había unos cocodrilos, no sé cómo fue ese asunto. Pues una vez estaba volando en paramotor y entonces iba a ir a aterrizar a la playa en Manzanillo, pero hubo como que se le metió una basurita a mi carburador y entonces se apagó y no alcancé a llegar hasta la playa. Y dije, bueno, pues aterrizo aquí como que entre las azoteas de los techos de las casas, o mejor acá en esta islita que hay en medio de esta laguna. Y pues aterrizar en las azoteas estaba muy peligroso porque aterrizas mal y pues te rompes algo. Entonces dije, no, aquí a esta islita, y ya aterricé en esa islita, pero pues habíamos visto cocodrilos por arriba o sea, había muchísimos cocodrilos, muchísimos. Pero pues yo mantenía el paramotor prendido como para que les diera miedo y no se me acercaban, pero haz de cuenta que toda la lodo eran manos de cocodrilos, así, huellas pues, huellas de cocodrilos, y sí los veías, o sea, de repente se metía uno o así. Pero con el que viví esta experiencia fue con un amigo que había estado en la guerra de Kosovo y entonces como que era todo un guerrero. Y ya nos comunicamos por radio, llamó por una lancha y luego llegó la Cruz Roja y se armó un rollo que... Pero bueno, ya ahí salí y ya no pasó nada. Qué experiencia. Sí. Si pudieses elegir tener un talento nuevo que no tengas, ¿cuál sería? Me encantaría, mira, yo creo que existe una conciencia colectiva, o sea, yo creo que todo lo que conocemos, hay como un iCloud, una nube enorme de todas las conexiones que podemos hacer, o sea, de que existe la telepatía, que existe, gracias a toda esta información que existe energéticamente, pero como que se habla tan poco de ella. Y
poderme conectar a esa conciencia colectiva. Se me haría ese mi superpoder. Está bueno, está bueno. Bueno, también pintás entre todas las cosas que haces o has hecho, cada tanto pintás, es algo que también te permite bajar unos cambios, como decimos en Argentina, y pintar. Sí, me gusta mucho pintar, me gusta mucho y sí, o sea, por ejemplo, cuando pinto, me voy a otro mundo y me encanta, pero pues como que nunca lo logro hacer cuando estoy sola, porque si estoy sola, pues como que tengo que adelantar otras cosas. O sea, siempre están como que mis hijos y no se me antoja pintar tanto con mis hijos. O sea, sí pintamos, pero pues pintamos cosas mucho más Claro. Rápidas, banales, así. No acá un cuadro, óleo que realmente quisiera desarrollar y todo, ¿no? Pero sí, me fascina. ¿Tenés alguno de los que hayas pintado? ¿Qué pintás? ¿Naturalezas? ¿Animales? Sí, de todo, mira, pinto por ejemplo, a ver, no se ve, ¿verdad? Ah, no se puede, bueno, ese Sí, ahí lo vi. es un gallo, o este era mi perro, Sí. pero pues sí, ahí va, lo que vaya, lo que se me vaya antojando. Che, Varenka, ¿qué sabes de Argentina? Si te digo Argentina, ¿qué se te viene? Así como yo te dije el Chavo, y bueno, hay otras cosas más, pero ¿qué se te ocurre a vos de Argentina? Si es que sabes algo. El mate. ¿Has probado el mate? Sí, lo he probado, está rico. Ajá, bien, bien. El mate. Tengo un amigo que es de Argentina y es un productor también regenerativo. Y pues él habla mucho de cómo produce él y nos puso unas imágenes muy impresionantes aéreas de cómo está todo lleno de campos y campos de soya y de cómo pues la soya está destruyendo cañón la tierra argentina y entonces él está haciendo este movimiento con regenerativo con animales y se ve así muy impresionante dónde empieza su rancho y dónde es la producción de soya que pues está degenerando. Bueno, vos sabés que eso ha cambiado bastante. En realidad ha cambiado bastante, pero todavía está en proceso de cambio. Le voy a tratar de resumir mucho, pero en algún momento era, bueno, la soya, como decimos, la soja, como decimos acá, se empezó a hacer mucho y solamente soja, o casi exclusivamente soja, porque era lo más rentable, y hoy ya está demostrado que es soja, pero bueno, en este proceso regenerativo, producción con otros cultivos de servicio, como se llaman acá, que el lote o el campo, la tierra esté todo el tiempo con otras raíces, que esté proteger ese suelo productivo, hacerlo de la manera, bueno, lo más sana posible. Bueno, hay un movimiento dentro de la producción. Después están los productores como diferenciales o orgánicos, pero dentro de la producción comercial incluso hay todo un movimiento de volver como a las bases en algunas cuestiones, en esto de proteger el suelo, tener un mejor cultivo y todo eso, pero sí, bueno, falta bastante, digamos, en ese proceso. Varenka, ¿qué tal te va en la cocina, cocinando? ¿Tenés alguna especialidad? ¿Te gusta cocinar? ¿No sos inquieta para cocinar, me imagino, pero bueno. Sí, me gusta mucho cocinar. Siento que es como la culminación de un esfuerzo de atrás muy fuerte, ¿no? Que es la producción. Entonces, se me hace como honrar todo este trabajo que ya se hizo. Puedes tener unos super ingredientes y se te quema y ya lo echaste a perder. Entonces, Sí. como que
Sí que me gusta la cocina y me gusta la cocina de temporada, o sea, me gusta mucho cocinar con lo que me va dando el huerto, con lo que va, o sea, no tanto tener como un calendario de que da esto y esto y esto y en marzo voy a comer esto y esto, o sea, sino que a ver, lo que vaya dando el huerto, eso es lo que voy haciendo. ¿Y tenés alguna especialidad? O decís, bueno, viene algún invitado o amigos y decís, bueno, cocino esto que me sale muy rico. O... Me gusta mucho hacer unos chamorros adobados, que aquí en México pues son como una mezcla de chiles y unos chamorros de puerco al horno, ese me encanta. Eh, sí, creo que ese sería. Después le voy a preguntar a Eduardo. Música, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué Fíjate escuchás? que me cuesta trabajo, o sea, me encanta la música, pero me cuesta un poco de trabajo tener siempre música. Veo que mucha gente todo el tiempo trae música puesta y cosas así. A mí como que me satura. Mi cerebro se distrae muy fácil. Entonces, si tengo mucho música, me canso. Pero si oigo música, suele ser como música clásica, o también toco el piano y me gusta mucho, o sea, así como música de piano. Me gusta Dvorak, un cuate que toca como pues sinfonía y cosas así. Ujú. ¿Crees que le diría la Varenka que sos hoy a la que tenía 18 años, 19, que estaba arrancando como el camino de la juventud, camino hacia la adultez? ¿Qué cosas le podría, si querés, decir al oído o recomendar o no sé? Creo que le diría nada, disfruta el camino. Nada dura para siempre, disfruta cada momento. Por ahí va. ¿Sos feliz hoy, Varenka? Sí, me gusta mucho la vida que llevamos, me gusta el lugar donde vivimos. Me canso, sí, me canso mucho, sobre todo en la parte de la maternidad o sea, yo amamanté, si junto toda mi amamantada llevo amamantando 5 años, entonces, y aparte a libre demanda, y en las noches también, entonces fue como que muchas noches sin dormir, y eso me cansó mucho. Pero porque el sueño es fundamental, o sea, puedes vivir en un lugar espectacular, hermoso y todo, y estar sin sueño y no disfrutarlo. Entonces creo que darle la importancia que merece al sueño es fundamental para poder ser felices, o sea, es como hacer trampa, o sea, como hacer trampa para bien. Porque Sí, pues si no, sin dormir, haz lo que quieras, no lo vas a disfrutar. Sobre todo sin dormir crónicamente. sí. Bueno, Varenka, te agradezco muchísimo la charla, que te hayas tomado el tiempo. Ha sido un placer tenerte en el podcast de tu vida. Yo le digo gracias por abrir las tranqueras de sus vidas, así que muchas gracias. Ay, encantada, un placer. Gracias Bueno, a ti por armar todo esto. bueno, Gracias. que andes bien y saludos a la familia. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau, Bye, chau. bye.